Hola, ¿qué tal? A continuación les voy a compartir algunas estrategias que puedes utilizar en tu casa o en el espacio que habitas para mejorar el clima y que te permita estar un poquito más cómoda o cómodo. Voy a platicarles algunas estrategias que puedes utilizar si no tienes mucho presupuesto o si tienes la posibilidad de hacer algunas remodelaciones en tu casa. O sea, depende de cuál es tu situación, ¿no? Porque a veces pues no tenemos la posibilidad de hacer grandes cambios en la estructura, ¿no? De nuestra casa, pero sí existen algunas estrategias pues de bajo costo o un costo mucho más bajo, que hacer más ventanas o hacer chimeneas de aire o algunas otras técnicas que te voy a compartir. Entonces, pues espero que te funcione la información que te quiero compartir. También voy a hablar de la parte teórica porque considero que es importante que sepas por qué funcionan estas estrategias, ¿no? De alguna forma, al tener la información base, pues a lo mejor a ti se te empiezan a ocurrir otras formas de mejorar el clima dentro de tu casa. Ok, entonces pues bueno, vamos a empezar. Es un video bastante improvisado, así que espero que me disculpes tal vez algunos contratiempos que puedan presentarse. Muy bien. Pues mira, primero lo que quiero explicarles, ¿no? es este tema de la orientación. O sea, un aspecto muy importante que necesitamos tomar en cuenta es la orientación de la casa o del espacio en el que te encuentras. Y pues la orientación, ¿qué significa? Pues que ubiques dónde está tu norte, dónde está tu sur, dónde está tu oeste, ¿no? Y dónde está el oeste, ¿ok? En este caso estoy utilizando el ejemplo más fácil, ¿no? O sea, donde el norte está apuntando hacia arriba, ¿sí? El este está a nuestra derecha, que es por donde sale el sol, en el sur, y el oeste está a nuestra izquierda, que es por donde se mete el sol. Entonces, definitivamente las casas no siempre tienen esta orientación, ¿no? O sea, a veces están pues un poquito inclinadas, ¿no? Puede que tu casa esté un poquito de esta forma, o no sé, puede tener muchas inclinaciones, pero para fines prácticos y didácticos voy a utilizar esta orientación, la más sencilla, para que así me sea más fácil tratar de explicar los conceptos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo más importante? Hay dos elementos muy importantes que tienes que tomar, que es que conocer en qué parte de tu casa le pega el sol y en qué parte de tu casa llega más fuerte el viento, ¿ok? Como te decía, por el este es por donde sale el sol. Entonces, si nosotros voy a mostrarte una gráfica, esta, ok, déjame para no confundir. Ok, aquí en la pantalla lo que pueden ver es este solecito que está aquí a la derecha, ¿sí? Es el amanecer. Cuando está saliendo el sol, sale por el este. Al mediodía, digamos que el sol se pone en la parte de arriba, en el cenit, ¿no? En la parte más alta de la bóveda celeste. Y cuando atardece, ¿no? Cuando se mete el sol, se mete por el oeste. Esto significa que las caras de un espacio, que en este caso pues es una caja, ¿no? Ahorita, como para no complicar mucho, estoy poniendo una caja. Entonces, en esta caja, esta pared de esta caja recibe el sol de la mañana. El sol de la mañana sí es caliente, pero no tanto, porque después del mediodía, cuando el sol está casi arriba, pues le empieza a dar la sombra a esa cara y pues empieza a refrescarse. Entonces, esta cara, a pesar de que recibe el sol durante la primera mitad del día, no es una pared que se caliente mucho. Ahora, la cara sur sí, porque además en Mérida tenemos la peculiaridad de que el sol está un poquito inclinado hacia el sur. O sea, digamos, está exagerado estos dibujos que estoy haciendo, no son precisos, pero es como más que nada son representativos, ¿no? Para que te des una idea. Pues digamos que el sol en Mérida está inclinado un poquito hacia el sur. Ahora, cuando digo que el sol está inclinado, o sea, quiero que hacer la aclaración de que yo sé que lo que se está moviendo alrededor del sol es la Tierra, no es que el sol se mueva. O sea, el sol sí se está moviendo en el universo, ¿no? En una
una dirección, pero con respecto al sistema solar, ¿no? O sea, las leyes las reglas que nos enseñaron en la escuela de geografía, astrología y todo esto, astronomía, perdón, es que pues que el Sol es no, la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Pero pues para explicar de una forma más fácil, hablamos del cómo se mueve el Sol a lo largo del día. Entonces, el Sol, regresando a lo que estaba hablando hace rato, el Sol está un poquito inclinado hacia el sur. O sea, no está como en la gráfica anterior en la que se veía que estaba completamente perpendicular al piso, ¿no? O sea, el Sol está un poquito inclinado. Entonces, nuestra cara sur, que es esta, es una de las más cálidas porque a partir de la mitad del día o un poquito antes ya le empieza a pegar el sol. Eso significa que esta pared se empieza a calentar desde muy temprano. Y la otra parte más caliente es la del poniente, ¿sí? Porque el sol, cuando ya se está ocultando, también es un poquito más fuerte por el ángulo en el que los rayos del sol entran a la Tierra. Entonces la cara más caliente es la sur y la oeste, ¿sí? Ahora, el sol a lo largo del año se va inclinando más hacia el sur. Entonces va a llegar un momento en el que, ponle tú, por ahí de junio el sol está casi vertical, o sea, digamos al mediodía el sol casi está aquí vertical, ¿sí? Conforme empieza a pasar, a acercarse a noviembre, a diciembre, el sol se empieza a inclinar un poquito más al sur y llega un momento en diciembre en que está mucho más inclinado al sur. ¿Ok? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la inclinación del sol afecta las paredes de tu espacio y genera un diferente tipo de sombras. Entonces, otro elemento importante que debes de conocer es cómo se mueven las sombras en tu espacio a lo largo del día. Entonces voy a prender este aparatito, esta función, y te voy a mostrar, por ejemplo, en la mañana de junio. Otra aclaración, cada punto geográfico tiene unas características distintas y por lo tanto las sombras se van a comportar de manera distinta. Entonces, al momento en el que tú empiezas a hacer tus estrategias, es importante que tengas en cuenta eso, que lo que yo te estoy mostrando más que nada es didáctico, o sea, puede tener diferentes variaciones y ajustes de acuerdo a donde tú te encuentres, ¿ok? Entonces lo que te estoy mostrando es un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Entonces, por ejemplo, en junio, que es donde el sol está más en el cenit, o sea, su movimiento está más perpendicular a la Tierra. Fíjate cómo en la mañana, sí, aquí está, digamos que este es el sol, está saliendo. Entonces el sol está saliendo y está proyectando su luz a esta cara y mira las sombras que tiran acá al fondo, ¿sí? Entonces observa cómo conforme va pasando el día, digamos que el sol aquí va subiendo y cuando es el mediodía es la hora sin sombra. Este círculo que ves aquí es la sombra del sol, pero obviamente eso no existe. Entonces al mediodía ya prácticamente no tenemos sombra, ¿no? O sea, este cuadro no proyecta ninguna sombra y conforme empieza a atardecer, la sombra se pasa para el otro lado. Pero eso significa que esta cara empieza a tener mucho sol. ¿Ok? Entonces vamos a regresar al mediodía. Y si fíjate, cuando muevo el tiempo a lo largo del año, o sea, ahorita te decía que estábamos en junio, julio. Si empezamos a acercarnos a diciembre, cuando el sol te digo que se empieza a inclinar más al sur, fíjate cómo las sombras empiezan a proyectarse más hacia el norte. Entonces en diciembre el sol se mete más inclinado por tus ventanas suroeste, o sea, por las fachadas de tu casa suroeste, ahí se mete más directamente el sol, ¿no? O sea, si estuviéramos en una zona de frío, ¿no? Por ejemplo, no sé, Inglaterra o Irlanda o no sé, todos esos países nórdicos, o inclusive aquí en Norteamérica, donde hay nieve, las ventanas, esta posición del sol en diciembre se aprovecha porque imagínate, en esas zonas hace muchísimo frío. Todo lo que quieres es que se meta el calor, ¿no? Por eso la arquitectura de esos países tiene unas ventanas muy amplias y unos vanos así de piso a techo, ¿no? O sea,
ahí se aprovecha más el sol para que se caliente la casa y entonces ellos utilizan menos la calefacción. Pero lo que queremos aquí, al menos aquí en Mérida, es lo contrario. Lo que queremos es que no se meta el sol y que le demos prioridad a la sombra y al viento que entra. ¿Ok? Pero bueno, regresando a nuestro modelo, ¿ya viste cómo la sombra, conforme va pasando el año, se va comportando de manera distinta? ¿No? Entonces vamos a regresar a junio. Y si empezamos a irnos a inicios de año, en abril, por ejemplo, pues se comporta muy parecido, sigue estando inclinando hacia el sur, ¿no? Entonces, digamos, a mediados del año es cuando el sol está más arriba y a inicios y a finales de año es cuando el sol está más inclinado y de ahí se va moviendo, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a poner el amanecer, aquí está el amanecer y estamos en junio, ahí está. Entonces empezamos a avanzar en el año junio, julio, ahí está julio, agosto, fíjate cómo la sombra se empieza a ir hacia el norte, ¿no? Noviembre, diciembre. Como el sol está más inclinado hacia el sur, entonces las sombras se proyectan más hacia el norte. ¿Ok? Ahora, en diciembre, fíjate cómo se mueven las sombras a lo largo del día. Este es en la mañana, en la tarde, perdón, en la mañana, al mediodía y en la tarde. ¿Ya viste cómo se mueve la sombra? Entonces, en nuestra ubicación geográfica, las sombras tienden a irse hacia el norte. ¿Ok? Muy bien. Espero no haberte hecho muchas bolas con este tema, pero aquí lo que me interesa que sepas es que a lo largo del año el sol incide en tu casa de diferentes formas, ¿no? Entonces eso lo vas a tomar en cuenta a la hora de hacer tu estrategia, escoger cuál es tu estrategia. Pero básicamente, si quiero simplificarte la información así súper simple, tu cara suroeste o tu cara oeste y sur son las más calientes, ¿sí? Y al contrario, la cara norte y este son las más frescas, porque además otro elemento que tienes que tomar en cuenta es el viento. Entonces, en nuestro punto geográfico, el viento se mueve de una forma muy particular la mayor parte del tiempo. Tiene variaciones, pero en la mayor parte del tiempo los vientos vienen del noreste, ¿sí? O sea, si vemos el techito, el cuartito desde arriba, estamos viendo que la parte noreste es por donde entra el viento y además es por donde normalmente hay sombra. Entonces, en tu cara noreste es la más fresca de tu casa. O sea, significa que ahí le pega menos el sol y que tiene más tiempo sombra, y además por ahí entra el viento. ¿Ok? Entonces ya tenemos cara suroeste es la más caliente y la cara noreste es la más fresca. Ahora, el viento no significa que nada más venga por el noreste. A veces llega un poquito más por el este, a veces entra un poquito más por el norte, pero principalmente viene por el noreste. Y te repito, si tú vives en otro estado, a lo mejor hay pequeñas variaciones o grandes variaciones. Eso lo tienes que tomar en cuenta para la estrategia que vas a seguir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, te voy a mostrar un ejemplo. Si tú tienes una ventana en el sur, ¿qué es lo que va a pasar? Ya hicimos una ventana y vamos a meternos a este espacio. Ahí está. Estamos aquí con la camarada esta que está aquí viviendo en su casa. La vamos a esconder para que podamos ver bien el espacio. Entonces fíjate cómo el sol se está metiendo en el atardecer. Ahorita estamos en el atardecer. Si nos vamos al mediodía, el sol se mete así, y cuando está amaneciendo, el sol se mete así. Entonces te das cuenta, durante todo el día, el sol está entrando a esta habitación, durante todo el día. Y ahorita estamos en diciembre, donde el sol está más inclinado, ¿ok? Pero si yo me muevo hacia junio, hacia la mitad del año, fíjate cómo la sombra empieza la luz empieza a correrse. Entonces sigue metiéndose, pero se mete de otra forma. Pero eso significa que durante todo el día esta cara le está entrando el sol y le está entrando luz. Recuerda que las fuentes de luz son
fuentes de calor. Entonces por donde entra la luz se está metiendo el calor. Entonces esta ventana todo el tiempo tiene sol, ¿no? Y pasa lo mismo con la zona, con tu cara oeste. Si yo aquí dibujo una ventana, ¿ok? Va a pasar lo mismo. Al mediodía tal vez, que es ahorita, no se mete mucho el sol. Pero conforme empieza a hacer atardecer, acuérdate, tu cara oeste se empieza a ser impactada por el sol y por lo tanto se empieza a meter el sol por este lado, ¿ok? Entonces fíjate cómo las ventanas hacia el sur y hacia el oeste no te convienen que sean muy grandes porque pues por ahí se te va a meter el calor. Y no sé, seguramente, bueno, yo vivo en una casa de interés social, tengo ventanas, de hecho mi recámara está hacia el sur y ventanas tengo hacia el sur, mi cocina está al sur también, que bueno, tengo una terracita con un techo, entonces no le pega tanto el sol, pero a la pared de mi recámara todo el día le está pegando el sol y a partir del mediodía mi recámara es muy caliente. Te voy a explicar qué es lo que yo quiero hacer para bajar esa temperatura, pero ahorita vamos a ir para eso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que de una forma u otra tú evites que estas paredes les impacte el sol. Ahorita vamos a ver de qué forma u otra lo puedes hacer. Ahora, otro detalle. Durante todo el día, a partir del mediodía, el techo está recibiendo también los rayos del sol. Entonces, el techo, mientras más bajo, significa que estás teniendo como una fuente de calor más cercana a ti. O sea, las casas de interés social no pasan de los 270, 280. Es muy bajo. Entonces es como si tuvieras tú una placa de acero caliente encima de tu cabeza. O sea, si tú pones tu mano en el asfalto, aunque no lo toques, sientes cómo está emanando calor. Entonces lo mismo pasa en las casas de interés social, las casas que tienen los techos muy bajos. ¿Sí? El techo es una fuente muy durísima, muy fuerte de calor, muy intensa. ¿Sí? Entonces, tu cara oeste, tu cara sur y tu techo son fuentes constantes de calor, ¿ok? Entonces lo que necesitamos es que estas caras tengan la menor cantidad de vanos posible o que los vanos sean más pequeños, ¿ok? Y al contrario, cuando estamos en la parte noreste lo que queremos es abrir, porque lo que estamos buscando es que el viento se meta, ¿sí? Y pues por lo tanto entre el viento fresco a nuestra casa. Ahí está. Pues en este caso, si te das cuenta, vamos a entrar otra vez. Aquí estoy abriendo mis ventanas hacia el norte, que es esta ventana, y hacia el este. Entonces esas flechitas azules pues es la representación del viento que está entrando y lo que queremos es que se meta. Entonces si yo muevo el sol, fíjate cómo solamente en el amanecer es cuando les alcanza a dar el sol, pero te repito, el sol del amanecer no es tan caliente. Pero a lo largo del mediodía, aquí está el mediodía, ya no les está pegando el sol y nunca más les pega el sol. Es más, hasta la sombra está apuntando hacia estas caras. Si yo muevo también las fechas de los meses del año, ¿no? La sombra tampoco se alcanza a meter. Aquí se metió un poquito al norte porque la ubicación de la cajita no es exacta, ¿no? O sea, la puse para que las sombras funcionen de una forma, pero si tú te pones a ver en tus ventanas hacia el norte, no se alcanza a meter el sol para nada. O sea, se mete la luz, pero no se mete el sol, que es muy distinto. ¿Okay? Entonces aquí hacia el noreste sí puedes poner, hipotéticamente, puedes abrir las ventanas que tú quieras, porque por ahí va a entrar el aire. ¿Ok? Entonces, recapitulando. Suroeste caliente, noreste fresco. Suroeste no abras muchos vanos, o pocos, o muy pequeños, y el noreste dale prioridad a los vanos, a las ventanas, a las puertas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sí tienes que considerar? Tampoco te recomiendo que cierres completamente tus caras suroeste, porque lo que sí necesitamos son salidas de aire. Ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, si vas a abrir unas ventanas hacia el sureste, pues que sean muy chiquitas y además que sean altas. Por ejemplo, unos vanos de este tipo te sirven bastante. Ahorita vas a ver por qué. Entonces, digamos que
de una forma muy conceptual, un cubo con un funcionamiento muy idóneo para que circule el aire y para que no sea tan caliente en su interior sería algo así, con ventanas hacia el noreste grandes y ventanas pequeñas al sur. Ahora, ¿por qué las ventanas pequeñas al sur? Si hace rato te estoy diciendo que no debes abrir ventanas. Entonces vamos a pasar aquí al Photoshop. Voy a repetir el esquema del espacio en el que estamos trabajando. Ok. Ok, entonces el norte está para acá. A ver, déjame ver que se vea claro. Ahí está. Este es el norte. Este es el sur. Este es el este. Y este es... Le voy a poner W porque es más, se distingue y es como una costumbre en los planos que te pongan o el oeste como en inglés como west, ¿no? Y es más fácil diferenciarlo con otras simbologías. Es una costumbre de arquitectos medio rara. La voy a mantener para que sea más práctica. No voy a profundizar por qué. Pero bueno, entonces por el este es donde sale el sol, ¿sí? Aquí está el solecito muy feliz, ¿no? En el sur, acuérdate, es por donde sigue pegando el sol. Y al oeste es donde se mete el sol. Entonces la incidencia del sol es en estas caras. Así. ¿Ok? Y el viento viene por acá, por el este, por el noreste, principalmente. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer este espacio muy fresco, lo que voy a hacer es que voy a abrir unas ventanas hacia el noreste, de esta forma. Entonces, ¿esto qué va a significar? Que el viento cuando entre, el viento se comporta muy parecido a un líquido, muy parecido, tiene unos principios muy parecidos. Entonces el viento va a entrar por aquí, por estas ventanas, ¿sí? Y pues va a inundar todo este espacio. ¿Ok? Entonces en un momento del día todo este espacio ya va a estar pues fresco. Pero acuérdate, el techo y las paredes suroeste están calientes. Entonces, al igual que un líquido, cuando está en contacto con una superficie caliente, el aire también sube su temperatura. Entonces va a llegar un momento en el que el calor, el viento, perdón, que entró a este espacio, se va a empezar a calentar. Y además, cuando el aire está caliente, como que se expande. Entonces va a llegar un momento en el que este espacio se va a llenar de aire caliente y ya no va a permitir que entre aire. Aunque el aire esté súper fresco por afuera, como el espacio ya está embotado de aire, ¿sí? Ya no va a poder entrar más aire, o sea, ya está lleno, está saturado. Y el aire fresco pesa menos, entonces pesa más, perdón, entonces no se puede meter, es menos, se expande menos, y entonces se encuentra con una burbuja de aire caliente que está dentro de tu espacio y ya no va a entrar. Entonces, pues no te va a servir para nada tener esas ventanotas al noreste. Por eso, las ventanas al suroeste, ¿sí? Que sirven para que el aire circule. Y por lo tanto, cuando se caliente, al entrar, el aire caliente sale por estas ventanas al sureste, dejando espacio a que más aire fresco empiece a entrar por acá, ¿sí? Entonces digamos que de una forma representativa así muy sencilla, aquí está entrando el aire fresco y el aire caliente que está por acá está fluyendo hacia afuera de tu espacio. ¿Ok? Por eso las ventanas hacia el sureste, para que todo este aire que entra por acá tenga por donde salir y realmente hay una circulación de aire.
Entonces, con respecto a esto, si tú tienes, tu casa ya está construida, ¿sí? Una forma en la que tú puedes mejorar, que esta es la temperatura de tu espacio, es asegurarte que las ventanas del noreste estén abiertas, y si las del suroeste están muy grandes y están abiertas, pues a lo mejor las puedes cerrar un poquito, o controla más la entrada y salida del aire del sur. O sea, permite que salga aire, pero trata de que no entre el sol. Ahorita vamos a ver más adelante de qué forma. Ok, ahora si te diste cuenta, cuando te dibujé estas ventanitas al suroeste, te dije que fueran chiquitas y altas. Chiquitas es para que no entre mucho el sol, y altas es porque el viento tiene otra particularidad. Vamos a imaginar que yo agarro este espacio que está acá, ok, le voy a hacer un corte. ¿Un corte a qué me refiero? Imagínate que yo agarro y permíteme, y yo le paso un cuchillo al espacio y lo parto a la mitad, y lo vamos a ver así, ¿no? Imagínate que ahí está, yo le hice un corte, lo estoy viendo desde un costado, así, ¿no? Entonces lo voy a dibujar un corte de este espacio. Ahí está. Ok. Este que está aquí es el piso. Este es el piso. Ok. Este es mi techo. Y mis paredes. Ok. Entonces voy a dibujar otra vez el sol, porque aquí el sol viene de este lado y está proyectando sus rayos hacia acá, hacia el techo y hacia la pared, y el viento está entrando por acá. Ok, déjame hacer unos pequeños ajustes para tener más más espacio y poder jugar con este bocetito. Ahí está. Muy bien, entonces ahí está. El viento entra por aquí. Ok, entonces, como te decía, abres tus ventanas hacia el norte. Estoy abriendo aquí mi ventana al norte. Para que entre el sol. Perdón, para que entre el viento. Entonces está entrando el viento, así bien rico, así. Y empieza a entrar. Pero acuérdate, se va a empezar a calentar. Entonces el aire caliente, como te decía hace rato, pesa menos y por lo tanto tiende a ir hacia arriba. Entonces el aire caliente, lo que va a pasar es que se va a concentrar en la parte alta de tu espacio, ¿sí? Pues no sé si has visto los globos aerostáticos, flotan porque los llenan con aire caliente. Entonces el aire caliente se expande, pesa menos y empieza a elevarse. Entonces pasa lo mismo dentro de un espacio. El aire caliente empieza a flotar y se va a la parte de arriba de tu habitación. Por eso entonces las ventanas de salidas de aire tienen que estar en lo alto, para que el que se salga sea el aire caliente, que está, como te decía, si tú agarras un espacio, imagínate una caja que la empiezas a llenar con agua y está sellada, pues el agua tiene que buscar por dónde salir. Entonces si tú le haces un hueco a esa cajita, pues el agua va a salir disparada por ahí. Entonces pasa lo mismo con una habitación. Pones tu salida de aire en la parte alta de tu espacio y el aire fresco lo va a empujar. Porque si tú lo hicieras al revés y hicieras tu ventana en la parte baja y esto de acá arriba estuviera cerrado, ¿sí? Y esto de aquí estuviera cerrado y tú haces tu ventana en esta parte de acá, ¿sí? No sé si lo alcanzas a ver. Entonces el que se va a salir es el aire fresco y va a haber circulación de aire fresco, pero el aire caliente va a seguir estando aquí arriba. Entonces si tú estás, vamos a poner una casa de interés social que mide 2,70 de alto, una persona en promedio mide 1,60. Entonces vamos a suponer que una persona está como más o menos a esta altura.
Digo, este dibujo es representativo, pero lo que quiero que veas es que el calor va a estar muy cerca de tu cabeza, ¿no? A lo mejor es por eso, si tú te acuestas en el piso, seguramente cuando te da calor, lo que haces es que te acuestas en el piso, porque el piso está más fresco, porque está más lejos de las paredes y del techo, y está más cerca de la tierra, y la tierra está fresca. Entonces la parte más baja de tu casa tiende a ser más fresca que la parte más alta. Entonces por eso las ventanas que tú vas a abrir hacia el suroeste tienen que ser altas para que circule bien el aire, como está en este dibujito así. Ok, entonces regresamos al esquema este. Ahí está. Entonces, ok, entonces ya vimos que los vanos de preferencia noroeste y los que están al suroeste van a estar pequeños, más altos para la salida de aire, ¿ok? Pero ahora hay otra particularidad que le pasa al aire, como te decía. Cuando pasa por una superficie caliente, el aire también se calienta. Entonces vamos a crear otro dibujito de este mismo espacio. Bueno, no, antes de eso. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando tú ya pues no tienes la oportunidad de... Ya tienes tu casa y ya tienes unas ventanotas que dan hacia el este y al suroeste. Es esta y esta. Ok, ahí están tus ventanotas. Entonces, ¿qué es lo que la primera estrategia que sirve para evitar que se meta el sol? Pues que tú coloques unos elementos en la parte de arriba de las ventanas que te proyecten una sombra. Aquí lo estoy poniendo muy en el atardecer. Entonces, bueno, en el atardecer está muy difícil que tú proyectes, o sea, cuando menos se está metiendo el sol, que ya está en el horizonte, como está pegando así casi horizontalmente, ahí lo que tienes, la forma en la que tú puedes proteger tu ventana es con un elemento vertical, una pared, un árbol, lo que sea. Pero ahorita vamos a ir a esa parte. Lo que quiero explicarte es, por ejemplo, en el mediodía, o cuando ya está empezando a hacerse las 3, 4 de la tarde, fíjate cómo este elemento ya te genera cierta sombra en esta pared. Y por lo tanto en la ventana ya no se mete tanto el sol. Mira, aquí ya no se mete tanto el sol. Entonces un elemento horizontal, una visera, por así decirlo, una visera, un volado, un techito, como le quieras llamar, eso te va a ayudar a protegerte del sol. Mientras más grande, ¿sí?, pues más te va a proteger. Por ejemplo, aquí en este caso más bien tendría que abarcar más espacio sobre la pared. Fíjate cómo yo al crecerlo empieza a darle más sombra a la pared. ¿Ya viste? La sombra empieza a ser más grande y por lo tanto es más fresco. Aquí esto es la idea. No estamos hablando ahorita de materiales, ni de costos, ni de nada. Solamente estoy viendo que tú, para proteger tu pared del sol, necesitas un elemento horizontal que te proyecte sombras, ¿no? Entonces, fíjate cómo yo al crecer todo esto le estoy dando más sombra a la ventana y por lo tanto va a estar más fresco. Por supuesto que si yo lo extiendo más, pues fíjate cómo las paredes empiezan a estar más frescas. Entonces este espacio idealmente, con estas características, fíjate cómo ya tiene sombra. Y si yo muevo el sol a lo largo del día, en el amanecer pues se está colando un poquito el sol, pero no es muy caliente. Al mediodía casi no hay sol, en el atardecer casi no hay nada. Y ya cuando se está metiendo el sol, pues sí alcanza a pegar, pero ya es menos el tiempo y por lo tanto se va a calentar muchísimo menos. Entonces tus ventanas suroeste, que seguramente ya tienes, lo que vamos a buscar es taparles, ponerles un elemento que impida la entrada de los rayos del sol. ¿Ok? Y fíjate cómo inclusive esta cajita con este volado empieza a adquirir inclusive pues como cierta estética, ¿no? Se empieza a ver interesante, ¿no? Que ya en términos reales esto te costaría, pues dependiendo del material, pues te va a costar una lana. Si lo haces de billete bovedilla, pues vas a necesitar estructura y tal. Pero lo puedes hacer con otros materiales, ¿no? O sea, por ejemplo,
malla sombra. Puedes comprar unos paños de malla sombra que no son tan caros y los puedes colocar aprovechando los muros que tengas de colindantes de tu casa. Pues puedes poner una malla sombra que le va a dar pues eso, sombra a tus paredes, y por lo tanto eso puede que haga que baje más la temperatura de tu espacio, ¿ok? Pero aquí ahí va otro tema. Ya protegiste tus paredes del sol, pero hay otras fuentes de calor que no las estamos considerando todavía. Entonces, en este mismo dibujo, ¿ok? Voy a mover el solecito más para acá para que pueda yo. Ahí. Ok. Pues aquí estamos hablando que tu casa ya está hecha y que tienes unas ventanas. Aquí, ¿no? Aquí tienes tu ventana. Ahí voy a acercarme más para que. Ahí está. Aquí tienes tu ventana. Ok. Ya te diste cuenta que pues tu sol se mete así, y se mete hasta tu casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Ah, bueno, ya vi el video de Pablo y me compré unas mallas sombras y las puse así, ¿no? O ponle tú no una malla sombra, sino le puse un techito de lámina con unas ménsulas, ¿no? O sea, unas ménsulas estas acá, no sé, pero tú le pusiste un techo. Entonces, este techo lo que va a pasar es que pues te va a generar esta sombra. Voy a ponerlo con azul. Todo esto es una sombra y la sombra pues se mete a tu casita, ¿no? Y por lo tanto va a estar menos caliente. Si tú pones tu techo más hacia acá arriba, pues por supuesto que la sombra le va a pegar más a tu pared, pero entonces el techo lo tienes que hacer más largo para que realmente te proyecte sombra en la pared, ¿ok? Y pues esto significa más costo y un poquito más de complicaciones logísticas, ¿no? O técnicas, ¿ok? Por eso muchas veces tú te das cuenta en las casas que llegan a tener estos techitos, pues los tienen así pegados como este dibujo, ¿no? O sea, los tienen pegados arriba de la ventana, ¿ok? Pero ¿qué crees? Ahí te va la sorpresa. Ahí te va la sorpresa, que es un problema que afecta a Mérida muy fuerte. El sol no nada más le pega a tu casa y a tu techo. El sol también le pega al piso. Entonces vienen los rayos del sol aquí y toma, perro, le están pegando al piso. ¿Ok? ¿Y qué crees? Estos condenados rayos del sol rebotan y se meten también a tu ventana. ¿Verdad? Entonces tú pensaste que ya habías protegido tus ventanas del sol y dices, oye, pero Pablo, hice lo que Pablo me dijo, pero aún así sigo sintiendo bien caliente mi habitación. Pues por este efecto que se llama radiación. O sea, el sol que rebota en el piso se mete también por tus ventanas. Y si estamos hablando de que se te ocurrió ponerle asfalto a todo lo que está alrededor de tu casa, entonces el sol está rebotando y le está pegando. O sea, tienes dos fuentes de calor, el mismo sol, ¿sí? Y el sol que está rebotando de los pisos. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para evitar esto? Pues algo que se ve muy bonito y que es muy bueno para nuestro planeta. Si tú agarras y le pones vegetación, o sea, vamos a poner que le pones césped, ¿no? Tienes césped y tienes tierrita acá, ¿no? Ahí está. Entonces, estos maravillosos elementos que pues tampoco son regalados, a menos que tú pongas vegetación endémica, pero son muchísimo más baratos que mandes a pavimentar todo tu piso. Pero como a la gente no le gusta tener tierra y no le gusta barrer hojitas, y por practicidad les da por poner vegetación, asfalto en su piso, pues normalmente no lo suelen hacer. Pero si tú pones esto, entonces ya empieza a bajar la temperatura del sol que rebota muchísimo más. Y si además tú agarras y pones un arbolito aquí en tu fachada sur, entonces este arbolito también te va a proyectar sombra. Y no sé si tú te has puesto abajo de un árbol en medio del sol más intenso, se siente súper fresco. Entonces esa frescura puede que empiece a meterse por tu ventana, ¿sí? Entonces definitivamente un árbol pues no lo puedes tener
grande de un día para otro. O sea, el árbol es una estrategia a largo plazo, pero pues si lo plantas desde ahorita, a lo mejor el siguiente año ya empiezas a tener sombra y empieza a bajar la temperatura de tu casa. Por ejemplo, en la casa de mi mamá, que es donde yo viví muchos años, si yo te la dibujo así en plano, ¿sí? El norte está para acá, aquí estaba el este, el oeste y el sur. Y la fachada principal es esta, o sea, por aquí estaba la entrada principal y está en esquina, está así en esquina, ¿no? Y aquí está la calle, Entonces el sol pues todo el tiempo le estaba pegando a estas caras, a esta y a estas dos caras, todo el tiempo entonces la casa es muy caliente. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Cuando estudié arquitectura y aprendí esto, le dije a mamá, vamos a plantar unos árboles. Entonces plantamos un árbol aquí, aquí y aquí. Obviamente son unos ficus que están chiquititos, pero ahorita ya son unos ficus de este tamañote, que al menos en la tarde ya proyectan sombras hacia la casa. Y esa pared que antes era muy caliente, ahorita está más fresca. Además, mi mamá sembró después enredadera, que la enredadera también sirve para bajar la temperatura, pero ahorita vamos a ir a esa parte. Ahora aquí en el norte ya no pudimos poner árboles, intentamos poner uno aquí, pero fue muy difícil que se diera. Entonces ya como que nos rendimos en esa parte, pero aquí utilizamos estrategia como un porche completamente cerrado, ¿no? Pero ahorita esa casa está más fresca que antes, por esos árboles que sembramos hace, no sé, más de 10 años, ¿no? Entonces una estrategia de un árbol te conviene porque a la larga pues no solamente vas a tener una sombra, sino una atmósfera muy agradable. Y la vista, imagínate que tú tienes tu ventana, si ahorita tú volteas a tu ventana y ves una pared que brilla un montón porque le está pegando el sol y que ese sol se está metiendo en tu casa, más adelante puedes tener un árbol que es una vista muchísimo más agradable, el sonido, o sea, es una experiencia de vida distinta, ¿no? Entonces la radiación, ¿sí?, también tienes que tomarla en cuenta en el momento de hacer tu estrategia, inclusive hacia el norte, porque aunque hacia el norte tú pongas tus ventanas abiertas y ya sabes que el viento está entrando por allá, ¿qué crees lo que te va a pasar? Como te decía, el sol no nada más le pega, ahorita lo dibujé así porque pues es para que lo entendamos, pero el sol realmente, ponle tú que está como por acá, es una cosa así gigante y está tirando sus rayos así, ¡pum!, a todo, ¿no? A todo lo que está en el piso. Y parte de eso a donde le pega el sol, pues es al piso que está enfrente de tu casa, al menos hacia la cara norte de tu casa. Pues digamos que esta parte de tu casa, la parte noreste, esto donde no hay sombra, pues significa que le está pegando el sol. Y si todo esto que está aquí es asfalto, entonces esto es una fuente de calor también, y cuando pasa el viento por allí se calienta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que viene el viento por acá, ¿no? O sea, viene el viento fresco. Cuando viene el viento fresco por aquí, pero si tienes asfalto, esto que está acá, esta fuente de calor, estas flechitas que están hacia arriba, van a calentar este viento y por lo tanto ya no va a entrar tan fresco, sino va a entrar con una temperatura más elevada. Entonces lo que se va a meter a tu casa es aire caliente, ¿sí? Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Si tú agarras y pones césped, si tienes la posibilidad de poner césped o poner aquí, como puse, un techo, ¿no? Y definitivamente si puedes poner un árbol aquí adelante, esa frescura, esa atmósfera que queda abajo de los árboles, esa sombra, ese pequeño microclima que genera un árbol, cuando venga el aire fresco, si ya viene caliente, porque tampoco puedes controlar lo que pasa en tu calle, ni puedes controlar lo que pasa a unos metros lejos de tu terreno, pero si tú dentro de tu espacio pones un árbol, el aire que pone tú que venga caliente de la calle, de acá, cuando pasa por abajo del árbol se empieza a refrescar y entonces esta frescura se va a meter a tu casa, ¿sí? Y si te pones más loca o más loco y aquí agarras y dices, ¿sabes qué? Pues tengo presupuesto y aquí voy a poner un pequeño elemento acuático. Pones un elemento acuático
¿no? Ahí está, pones un elemento acuático, un pequeño estanquito, ¿sí? Le pones algas para que oxigenen el agua, le metes pescaditos para que los pescaditos se coman a los mosquitos y no tengas ahí una piscina de dengue o de chikungunya. Entonces esta agua todavía va a refrescar más el aire y aquí se genera un microclima en toda esta zona. En toda esta zona se genera un microclima que va a entrar hacia tu casa. ¿Sí? Entonces puedes hacer que un microclima fresco y agradable entre a tu casa y créeme que puede quedar muy muy fresco. Uno de mis maestros de la facultad, Mieri Terán, nos invitó al salón a su casa para que viéramos la aplicación de esas técnicas y él tiene un estanquito en la parte noreste. Realmente era un espacio súper agradable, parecía inclusive que tenía aire acondicionado así como en una temperatura, no estaba frío como un refri, pero realmente estaba fresco y afuera hacía muchísimo calor, entonces sí podía sentir las diferencias en las atmósferas, ¿sí? Ahora, si tú no tienes presupuesto para excavar y para poner una piscinita, pues no sé si has visto que venden unas como tinas de metal que a veces las convierten en como jardines acuáticos, ¿no? Entonces las llenas de agua, estas tinitas de metal, ¿no? O hasta de piedra, depende de lo que te alcance, y le pones tus algas, tus pececitos, y esas las colocas en esta parte de aquí abajo, aquí, ¿no? Sería el equivalente a tu estanquito, así. Pones aquí tu tinita que le da la sombra. ¿Okay? También si es aluminio y le da el sol, pues imagínate lo que le va a pasar al agua y a los peces. Pero no, si lo estás poniendo en la sombra, no se calienta mucho. Le pones rocas, le pones tus algas, ¿no? Y entonces esto empieza también a generar como un microclima, una atmósfera fresca que se aunada a la vegetación que tú ya pusiste aquí, ¿no? Entonces va a hacer que el aire fresco entre a tu casa. Depende de tu presupuesto. Ahora pone tú que sabes que ahorita no puedo picar, ok, tengo asfalto aquí en esta parte, en la parte sur o norte, lo que sea. Imagínate que no puedes picar esto, no te alcanza el dinero. Pues tú pones tus macetas con plantas que tengan fronda o arbustos, ¿no? O sea, llenas de macetas esto, y esto ya empieza a generar también cierta sombrita, obviamente que sean plantas que puedan soportar el sol directo. Entonces esa es otra alternativa para empezar a crear ¿cómo se llama? Filtros de sol y refrescadores de aire, si así lo quieres llamar, ¿no? Ahora, si tú estás construyendo tu casa, ¿no? Vamos a regresar a la parte de cómo se comporta el calor adentro de un espacio. Entonces, si estamos hablando de una casa de interés social de 270, entonces el calor se encierra en la parte de aquí arriba, y el calor fresco, si es que tiene entrada, se va a quedar aquí abajo. Y si tú mides, bueno, yo mido 1,80, más o menos quedo como a esta altura, ¿no? Más o menos. Entonces el calor pues me va a estar pegando, ¿no? Entonces por eso las casas del centro, las casas históricas del centro histórico son frescas, porque lo que ellos hicieron fue hacer altos los techos y los muros gruesos. Así el calor se queda en la parte de aquí arriba y el aire fresco principalmente se va a quedar aquí abajo. Ahora, el problema es que esas casas no necesariamente tenían estos conocimientos, y las salidas de aire caliente, pues, ¿cuál era lo más similar, lo más parecido? Pues ya es que hay unas puertas que son muy altas y que tenían una ventana en la parte de aquí, unas ventanas plegables en la parte de aquí arriba. Entonces habría estas ventanas, que si lo vemos en corte vendría siendo ahí. Vendría siendo o sea, la ventana está aquí alta. Aquí así. Entonces, aunque esta puerta estaba cerrada, esta parte estaba abierta y tal vez a lo mejor el calor o el aire caliente se podía salir por aquí arriba. ¿Sí?
pero no es lo mismo a que tú pusieras unas ventanas, perdón, estoy ajustando aquí, unas ventanas en la parte de arriba, ¿no? Acá arriba. Que luego, bueno, dices, bueno, ¿y cómo la cierro? Y bueno, y aquí ya viene otras estrategias que tú puedes seguir, pero definitivamente las molestias que te puedas tomar para diseñar un espacio fresco valen la pena si te vas a ahorrar unos pesotes en aire acondicionado y además vas a vivir más cómodo, más cómoda. Entonces, los techos altos lo que nos ayudan es a que el calor se quede lejos de nosotros, que estamos en la parte más baja, más cercana al piso, ¿no? Ahora, los muros gruesos también pasa lo mismo. Voy a hacer un corte, gente, que este es el techo, este es mi techo. Entonces, el muro grueso, ¿qué es lo que pasa? A lo largo del día, el sol le está pegando a esta cara, entonces el calor empieza a avanzar, 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 y si el muro es muy delgado, entonces el calor empieza a emanarse hacia adentro del espacio, ¿sí? En cambio, si tu muro es grueso, como los del centro, que inclusive son de piedra, y la piedra es muy, muy fresca, entonces el calor empieza a meterse, a meterse, a meterse, pero cuando ya va más o menos como por la mitad o algo así, pues ya se hizo de noche, entonces no alcanzó a meterse y el calor empieza a salirse, a ser expelido, ¿no? Hacia afuera, ya no alcanzó a meterse a tu habitación, o a tu casa. Por eso los muros gruesos son otra opción para tener para bajar la temperatura del espacio. Lo mismo el techo, ¿no? Si el techo está grueso, pues te va a pasar lo mismo, no se va a alcanzar a meter tanto el calor. Pero obviamente esto significa, pues sale más caro hacer un muro grueso o de mampostería, ni se diga. Entonces es como una solución, pues un poquito fuera del alcance de un gran porcentaje de la población, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa sí puedes hacer si tú tienes tus muros delgados? ¿Ok? ¿No? Es una solución que a mí me parece increíble, que yo cuando le he platicado con algunas personas siempre me dicen, es que los insectos, pero es que, pues sí, definitivamente va a haber insectos, que también pues, fumigas que yo no estoy a favor de la fumigación, pero bueno, vamos a suponer que echas una fumigación que no sea tan dañina para el ambiente, pues no pasa nada. Pero si tú en tus caras a donde le pega el sol le siembras una monedita o una enredadera, y si esa enredadera empieza a cubrir parte de tu techo, pues entonces, ¿qué crees? El sol va a meterse todavía menos. O sea, este filtro de vegetación puede bajar inclusive hasta 8 grados la temperatura, no a 8 grados, baja 8 grados la temperatura interior, el hecho de que tú pongas enredadera. Que repito, pasa lo mismo con los árboles, es una solución a largo plazo, pero claro, si lo pones ahorita, a lo mejor para el siguiente año ya tienes una pared más fresca. Ahora, ¿cuáles son los contras? Vamos a poner la humedad. Pues sí, puede que sea una pared más húmeda, pero pues igual si tú pones tu impermeabilizante y estás pendiente de podarlo de vez en cuando para que circule un poquito el aire, o vas jugando con algunas partes las podas y otras partes las dejas con vegetación. Vamos a suponer que en temporada de frío pues podas unas partes para que respire y se salga un poquito la humedad, ¿no? Pero pues yo he visto casas que tienen enredadera y no tienen otros problemas de humedad más que los que de por sí tienen muchas casas de interés social, ¿no? Entonces la enredadera te ayuda a bajar la temperatura de tu espacio. Entonces vamos a regresar a nuestro esquemita Entonces ya sabemos que una opción es poner techos. Vamos a poner que no puedes tener techos. La otra opción es que pongas vegetación en tus paredes, o sea, una enredadera que baje la temperatura de tus fachadas oeste y la sur. Entonces, vegetación al sur, ventanas pequeñas en esas mismas fachadas, o un techo, ¿sí? O como te decía hace rato, unos árboles que te den sombra, ¿no? Ahora, si tú estás en una casa de interés social como yo, pues tal vez tengas pues unas barras muy pegadas, ¿no? Entonces esas barras también te pueden ayudar un poquito a crear
sombra y a refrescar tu espacio. Entonces también puedes aprovechar que tienes estas paredes para que tu espacio esté más fresco. ¿Okay? Si yo quito esto, pues aunque hay sombra en el piso, pero el sol le sigue pegando a la pared. Pero si tengo además unos elementos que me den sombra, pues va a estar muchísimo más fresco. Y si además le pongo vegetación, va a estar más fresco todavía. Y si mis caras norte y este le pongo vegetación igual aquí abajito en el piso, pues vas a tener un espacio mucho más fresco todavía. ¿Okay? Ahora estos techos, como te decía, si no puedes tú construirlos, pues puedes poner una malla sombra, ¿no? Ahora otra estrategia que yo quiero experimentar en mi casa, tu casa, es la siguiente. O sea, si yo hago una perspectiva así, esta es la fachada de mi habitación. Tengo una ventana preciosísima hacia el sur. Ahí está el pasillito aquí al fondo. Lo voy a exagerar porque no está tan amplio, pero es para que se pueda entender lo que quiero explicar. Y pues tengo el vecino que tiene una bardota así gigantesca. Aquí tengo una terracita. Así. Y el colindante de los vecinos pues está más o menos como esta altura, un poquito más bajo, así. Entonces y todo esto es asfalto, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es voy a picar todo esto para tener vegetación. Esa es una opción, ¿no? La otra estrategia que quiero seguir es, voy a colocar unos tensores aquí y otro tensor por acá, ¿sí? Y entonces voy a colocar ya sea una malla sombra o unos hilos de acero, y aquí abajo voy a sembrar una enredadera y la voy a dirigir hacia aquí arriba. Entonces la idea es que se trepe por la pared y que también se empiece a trepar por ya sea la malla sombra o por el tejido de cables que voy a poner, y entonces ya voy a empezar a tener sombra en esta parte, y esto va a bajar bastante la temperatura de mi habitación. Esto es lo que yo planeo hacer, ¿no? Definitivamente yo quiero tener aquí mucho césped, muchas plantas, y pues poner de repente aquí, imagínate que pones un desayunadorcito así coqueto, ¿no? Con sus plantitas y toda la cosa, ¿no? Aquí pongo unas piedras en el piso, no lo sé, o sea, puedo hacer muchas cosas aquí con mucha vegetación. O sea, quiero poner muchas plantas, ¿no? Unas macetitas por acá, porque también quiero tener área con asfalto, porque a lo mejor voy a hacer unas cosas como para que sea un área de trabajo, ¿no? Algo así es lo que yo pretendo hacer en mi casa. Entonces también puedes hacer lo mismo. Ahora, estos detallitos de aquí arriba, para que lo hagas, que te recomiendo, en estos puntos, ¿no? Hay unas... A ver, voy a capturar la pantalla. Ahí está. Ahí está. Entonces, a ver... Okay, entonces compras de estos se llaman... Sí, son como tensor, es un tensor de zinc. Entonces, ¿esto de qué forma funciona? De un lado pones un alambre de acero, un cable de acero, ¿sí? Ahí está. De un lado pones el cable de acero y del otro lado lo enganchas en un aro,
que está atornillado en la pared. Entonces digamos que este segurito, esta es tu pared, pones un gancho aquí así, y aquí pones este sistema lo pones aquí, y luego este lo amarras a tu malla sombra, que la malla sombra tenga unos ojuelos así, y aquí está tu malla sombra. No sé, bueno, espero que se esté entendiendo mi dibujo que estoy tratando de hacer. Es un dibujo como muy de arquitecto, de ingeniero, medio chafa y medio rápido, pero bueno, a lo que voy es que tú esta estrategia que te estoy mostrando aquí, para tensarla bien puedes utilizar este tipo de sistema, ya sea que sea puros cables tensados de los dos lados, o la malla sombra igual bien sujeta, ¿no? Entonces, regresando a nuestro esquemita ya viste que puedes tener suroeste, vegetación, techos volados, vegetación en el piso para proteger la radiación, hacia el este, noroeste, panos abiertos, igual con vegetación en el piso para refrescar el viento, con árboles, techo, lo que sea, pero que haya más sombra. Mientras más sombra tengas aquí, más fresco va a estar el aire que vaya a entrar. ¿Ok? Ahora, si tienes presupuesto, vamos a suponer que tienes presupuesto o estás construyendo tu casita. Estoy construyendo mi casita y quiero asegurarme de que mi casa esté fresca, ¿no? Entonces vamos a suponer que tú tienes tu espacio así. Ahí está, tienes tu espacio, tienes tu ventana aquí hacia el norte bien abierta, tu ventana chiquita hacia el sur, hiciste todo lo que te hizo Pablo, pusiste tu techo, pusiste tu vegetación así bien bonita, acá, vegetación acá, tu árbol, los árboles también por acá. Pero resulta que tu espacio no es así, sino que tiene aquí en medio, aquí en medio tiene una habitación. O sea, está súper aplastado todo, pero te repito, es nada más para explicar. Si me pongo muy pesado, que de hecho sí lo soy, vamos a hacer esto así, ¿no? Como tienes una habitación en medio. ¿Y cómo va a ser que entre el aire? Imagínate que esta es una recámara, o este es un baño. No, es una recámara. Vamos a poner que esta es una recámara. Aquí está tu camita, ¿no? Así con sus almohaditas y todo, tu ventana, tu mesa con tu lamparita y todo. Y este es un baño así gigante. Tienes tu excusado aquí, ¿no? Vamos a poner tu excusado. Aquí tienes tu lavabo así bien moderno, de esos así con lavabos de sobreponer, ¿no? Y tu ducha aquí para que te bañes. Está súper mal a escala, pero no me interesa la escala. Lo que quiero es explicar el concepto. Lo voy a repetir como 20,000 veces, lo siento, pero es importante. Entonces, aquí, ¿cómo puedes hacer que se meta el aire? Lo que yo he visto que hacen así, que me parece terrible, es agarran y ponen su muro y aquí arriba le ponen una ventana. Para empezar, el aire que se va a meter va a ser el aire caliente, porque acuérdate que el aire caliente es el que está más arriba. Y tampoco se va a enterrar mucho. Pero ¿y luego qué haces para que salga? Porque entonces este espacio se va a empezar a llenar de aire caliente, ¿no? Entonces hay varias, depende de tu presupuesto. Por ejemplo, ahorita están vendiendo unos como respiradores, que son como unas chimeneas que ya están hechas, que inclusive tienen así como un sombrerito para que el aire caliente salga por aquí y no se quede
atrapado. ¿Ok? Ese es un tipo de chimenea que está bastante buena. Ahora, una chimenea que yo he construido en algunas casas en las que tuve la oportunidad de trabajar, ¿no? Pues son estas así. O sea, tú agarras y haces literalmente como una especie de, pues sí, una chimenea. Agarras, levantas un murito acá arriba, así, le pones un voladito, aquí le pones una guarnicioncita, aquí le pones dos cristales que son como una trampa de agua para que no se alcance a meter el agua, que ahorita no voy a explicar cómo funcionan, pero sí funcionan. Le puedes poner inclusive miriñaque. La cosa es que aquí si podemos poner que haces esto de la ventana, pues el aire caliente va a subir por aquí y va a salir por allá, por la chimenea. Pero ¿por qué no me gusta? Pues porque imagínate que pues, estás en el baño y pues los espacios grandes a veces hacen eco y pues tú estás aquí durmiendo, ¿no? O sea, imagínate que está tu pareja o tu amigo o amiga, lo que sea, y estás acá y pues oyes todo el concierto porque está esta ventana hermosa abriendo. Entonces yo soy de la opinión que si tú no puedes hacer que entre el aire fresco, aunque sea, haz una salida de aire caliente. Entonces cuando abres la ventana o el mismo ventilador que pongas, pues refresca el aire y el aire caliente va a salir y va a salir y va a salir. Y si todo el resto de tu casa está bien ventilada, pues cuando no haya nadie en el baño mantienes tu puerta abierta, pero como tienes una salida de aire caliente, entonces esa habitación va a estar muchísimo más fresca. Entonces estas chimeneas de aire son una opción buenísima para refrescar espacios a los que no puedes acceder, ¿no? Hay quienes abren ventanas aquí arriba, pero pues luego como las abres y las cierras está muy alto, ¿no? Pues puedes poner, de hecho yo lo he llegado a hacer, pones un controlador de ventana de esos que le das así como vueltecitas, ¿no? Un palito le das vuelta, entonces la persiana se abre y se cierra. Ya puedes controlar la apertura, ¿no? de la ventana, pero si esa pared da al vecino, a la casa vecina, pues entonces no puedes tú abrir ventanas porque el reglamento no te lo permite. Ahora igual y te vale madre ese reglamento, como pasa en muchos lados, y aún así vas a abrir tu ventana y pues bueno, ahí vas a tener tu salida de aire, pero bueno, no es lo más ético. ¿Okay? Entonces las chimeneas son otro método excelente para refrescar tus espacios. Si no tienes nada de presupuesto, bueno, otro asunto, el de los techos, antes de que pasemos al otro, pues el techo sí está más difícil que lo protejas del sol, la verdad. O sea, la verdad es que sí, es muy difícil que protejamos al techo del sol. Depende cómo sea tu dinámica de vida, tu gusto por las plantas y pues muchos otros temas, ¿no? Si tienes la posibilidad de subir fácilmente a tu azotea, o sea, varía mucho lo que puedes hacer para proteger tu techo del sol, pero pues puedes poner igual macetas con vegetación en la parte de arriba, ¿no? Imagínate que puedes inclusive animarte a poner un jardín, un techo verde, pues entonces tu techo va a estar menos expuesto al sol, va a estar muchísimo más fresco. También entran los detalles de la humedad, de los insectos y el mantenimiento, pero te repito, depende de cada quien, ¿no? Ahorita hay casas que tienen sus paneles solares. Todos los paneles solares, pues sin querer o tal vez sí queriendo, generan una sombra, entonces absorben un poquito del sol que le pega a tu techo y entonces va a estar más fresco, va a estar menos expuesto al sol. Entonces el techo sí está más difícil que lo protejamos del sol, más que con estas estrategias que te digo de la vegetación, tus paneles solares o lo que sea. Y ya puedes hacer muchos inventos allá, puedes poner unos postes y meter unas mallas sombra, pero pues los vientos fuertes tienes que tomar en cuenta que se va a estar moviendo y se puede desgarrar, o sea, ya entran otro tipo de elementos, pero pues puedes experimentar si tienes la posibilidad, igual y sabes que así como la impermeabilización de tu techo la tienes que hacer pues cada X tiempo, pues también el cambiar tus mallas sombras lo vas a tener que cambiar cada X tiempo, pero si eso está bajando la temperatura de tu espacio, a lo mejor te sale más barato que poner
tu aire acondicionado, ¿no? Entonces, si de plano no tienes la posibilidad de hacer nada de lo que te estoy diciendo, ¿sí? Entonces, y tu casa ya tiene estas características, como es en el caso de la mía, pues tus ventanas hacia el suroeste, tus ventanas hacia el suroeste, trata de que tengas una ventana, una persiana, una cortina que filtre parte de los rayos del sol. Hay unas cortinas que realmente sí filtran la entrada de luz, y eso puede ayudar a bajar la temperatura. Entonces, ponle ese tipo de cortinas a tus ventanas de tus paredes más calientes a lo largo del día, ¿no? Yo, ¿qué es lo que hago acá? De 6 de la mañana a 10 más o menos, u 11 de la mañana, están abiertas mis ventanas, todas las ventanas, pero a partir de las 10 o 11 de la mañana, dependiendo de cómo esté el clima, cierro todo, o sea, cierro absolutamente todas las ventanas, no me voy a asfixiar ni nada, o sea, cierro cortinas y ventanas para que entre la menor cantidad de viento, porque el viento que entra de afuera es muy caliente. Y a partir, cuando ya se empieza a meter el sol, vamos a poner como a las 5 o 6 de la tarde, más o menos, ya puedes abres todo, cortinas, ventanas, y entonces ya empieza a circular el aire, ¿okay? Yo tengo la ventaja de que al norte, mi fachada principal da al norte y hay mucho viento, tengo inclusive un área verde, ¿no? Entonces yo te hago el dibujito más para que me entiendas. O sea, mi casita está aquí así, ¿no? Aquí está la calle enfrente, este es el norte, para acá arriba está el norte, y aquí tengo un área verde. Aquí todo esto es un área verde, es como un parque con árboles y todo. Entonces mis vientos vienen por aquí, sí se calientan por la calle, por la calle, pero un poquito el aire, el área verde la refresca un poquito, entonces se mete el viento por esta parte, ¿no? Y entonces yo tengo aquí en mi fachada, en la parte de mi porche, tengo un techo que está bastante alto, y eso también refresca un poquito la entrada. Pero como te digo, al sur, mi terreno vendría siendo como algo así. Aquí sí me pega el sol en todo esto, toda esta parte me pega el sol, y por lo tanto esta fachada es la que está súper caliente, ¿no? Y pues todo esto es asfalto. La casa ya estaba así cuando la renté, ¿no? De hecho, quienes compraron, los dueños de esta casa, ya la compraron así. Entonces, pues es muy caliente precisamente porque todo esto es asfalto. ¿Okay? Entonces aquí viene un detalle que te quiero platicar, que a lo mejor igual ya te aburriste, discúlpame. Y a lo mejor ya te hice bola con tantos dibujos, espero que no. Pero otra cosa espantosa es que pasa en las casas de interés social, es que, ok, a ti te entregan tu casa y realmente te la entregan así, ¿no? O sea, no te entregan ni siquiera con bardas, te dan un volumen así, tu cajita, ¿no? Y todo esto normalmente es tierra, ¿no? Es tierra todo esto. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Al menos yo he visto que agarran, como no les gusta la tierra y no les gusta lidiar con la basura de los árboles, agarran y le echan concreto mínimo en la parte de aquí adelante, todo esto lo llenan de concreto. Inclusive el pasillo que está aquí también lo llenan de concreto. Y a veces se ponen bien locos, como en esta casa, y hasta atrás la llenan de concreto. Entonces no tiene ningún área verde por donde pueda irse el calor y el agua. Pero el problema, definitivamente a mí, ¿no? Como usuario, dueño de esta casa, pues yo tengo que estar lidiando con esto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando todas las casas repiten esta misma locura? ¿No? O sea, agarran y esta casa hace lo mismo, y esta casa hace lo mismo, ¿no? Vamos a poner 3 casas para no complicar mucho la explicación. Ahí está. Tengo mis casas,
Todas están las 3 casas y las 3 ya hicieron, llenaron de concreto los pasillos que hay colindantes a las casas. Entonces todo el calor que le pega a esta placa de concreto se va transmitiendo a lo largo de todo esta plancha de concreto que se forma. Entonces esto se convierte en un emisor de calor horrible, que no solamente me está afectando a mí, sino si ya lo vemos a gran escala y vemos que toda una cuadra tiene esta misma dinámica, entonces toda esta cuadra se convierte en una plancha de calor. Y ya a lo largo de la ciudad, ¿no? Si vemos así como que, imagínate que esta es la ciudad y aquí tienes un fraccionamiento con sus pinches 60% de vegetación que te pide el ayuntamiento, que normalmente no sirven para nada o no los respetan. Entonces toda esta placa se está convirtiendo en una emisora de calor, ¿sí? Y si suponemos que nuestro norte, voy a sacar, si nuestro norte, voy a borrar esto. Si supones que nuestro norte está aquí y nuestros vientos, porque también le pasa lo mismo a la ciudad, están viniendo del este, lo mismo que pasa en la casa que te digo, cuando el viento caliente pasa por el asfalto y se mete a tu casa, pasa lo mismo en la ciudad. Esta plancha de concreto gigantesca calienta el viento que puede venir fresco de la selva hacia el norte, y cuando se empieza a dispersar por la ciudad, pues imagínate qué es lo que va a pasar. Va a ser aire caliente. La cosa es que si tú ves el mapa de Mérida, vamos a poner que este es Mérida así, bien cutre, pues todo esto son fraccionamientos. Pues también aquí abajo inclusive, pero aquí hay partes que tienen más áreas verdes, porque hay unas casas que mantuvieron sus terrenos con vegetación, pero aún así está caliente, no es que sea menos caliente. Pero lo que voy es que toda esta parte noreste, norte, este y oeste, esta es una placa de concreto, y los vientos que vienen de la playita y de la selva pues se calientan y se esparcen por toda la ciudad. Si hubiera más áreas verdes, por ejemplo, si se mantuviera el periférico con áreas verdes, entonces eso podría tal vez bajar la temperatura, tal vez. Y definitivamente si hubiera más áreas verdes a lo largo de la ciudad, ¿sí? Pues eso va a ir reduciendo la temperatura de múltiples puntos de la ciudad. En el centro histórico, ¿qué pasa? Se forman unas cosas que se llaman cañones de calor. Entonces el cañón de calor, todo esto lo estoy diciendo son investigaciones que yo leí de maestros y maestras de la Facultad de Arquitectura. Por ejemplo, Marilena Torres, ella es una investigadora de casas de interés social, que ella, viendo una de sus pláticas, fue que supe lo de este detalle de las planchas de concreto súper calientes. Y un maestro que ahorita no me acuerdo su nombre, me va a odiar tal vez porque no me acuerdo, pero él habla de estos cañones de calor. Entonces en el centro histórico pues tú lo ves bien bonito, porque pues ves semejantes calles. Igual lo voy a hacer súper desproporcionado, pero pues en el centro histórico hay muchos techos muy altos, y pues están las microbanquetas ahorita, pero todo esto es concreto. Todo esto es concreto, no tenemos nada de vegetación en el centro histórico. Entonces el calor viene al piso y rebota. El calor le pega a esta pared y rebota, ¿no? Entonces el calor que está rebotando del piso y de la pared también le van a pegar a este piso, y esta pared se va a calentar. Entonces, y luego viene el viento, porque pues el viento al final de cuentas sí alcanza a circular, pero se calienta. Entonces se hace como un túnel de aire caliente que circula así bien rico por todas las calles, y por eso el centro histórico es tan insoportable en la tarde, ¿no? O sea, si pasara como en otros países, por ejemplo en el Medio Oriente, las casas se hace cuenta que son así como, voy a poner como son muy altas, ¿no? Y las calles son súper angostas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sol, aquí está el sol, proyecta sus lucecitas así, tin, 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 ¿ok?
y entonces la sombra le pega a toda esta parte y la gente camina por sombras. Entonces si las calles estuvieran más angostas, o sea, peatonales, pues habría menos calor, menos sol. Pero bueno, no estamos en en el Medio Oriente. Ahora, allá en el Medio Oriente también tienen unas técnicas muy interesantes para controlar la temperatura. Igual voy a hacer el esquema así muy sencillo. Que esto me gustaría aplicarlo alguna vez en una casa, pero la verdad es que pues no tengo yo la experiencia, nunca lo he hecho. Sería como un experimento y pues los dueños a veces como que no se animan tanto a experimentar, y yo los entiendo perfectamente. Pero bueno, lo que hacen allá en el Medio Oriente es que ponen como unas chimeneas que sirven para captar el viento. Entonces ese viento lo canalizan por dentro de la casa, si no me equivoco es por dentro, y pasa por unos túneles subterráneos. Tú sabes que abajo de la tierra pues está súper fresca, ¿no? Pues si tú excavas en la arena de la playa, la arena que está más hundida, más abajo, está súper rica, está súper fresca. Entonces pasa lo mismo con la tierra. Mientras más vayas abajo, pues va a estar más fresco. Entonces, estas personas muy inteligentes, porque tienen cientos de años viviendo allí y han aprendido a utilizar su contexto a su favor, ¿no? Entonces lo que ellos hacen es ponen estos túneles subterráneos, ¿ok? Entonces el viento es captado por estas chimeneas, empieza a entrar por estos túneles que de por sí ya tienen sombra, pasan por aquí abajo, que se empiezan a refrescar porque están en la tierra, y además hay quienes les ponen agua. Entonces estos túneles tienen agua, esta agua está súper fresca como un cenote, ¿no? Entonces el aire pasa por estos túneles, se empieza a refrescar, se va refrescando, y dentro de la casa tienen salidas de aire como tipo coladeras, y entonces este aire súper fresco empieza a abarcar las habitaciones. Y además ellos utilizan mucho los patios centrales. Entonces estos patios centrales lo que hacen es que permiten que el aire siga circulando y se salga. De hecho, los patios centrales más o menos son como los claustros que hay en algunos edificios coloniales, ¿no? De la época colonial. No sé si lo estoy diciendo bien, disculpen a mis maestros de arquitectura. Pero ajá, básicamente esta estrategia de aire acondicionado la utilizan en el Medio Oriente, que es completamente funcional. Hay un arquitecto que se llama Defis Caso, si mal no me acuerdo, es mexicano. Él trató de promover este tipo de estrategias, pero no recuerdo por qué no funcionaron, o no sé por qué no trascendieron. No son muy fáciles de hacer, significan que tanto los arquitectos como los ingenieros y los dueños de esas casas tengan que hacer un poquito más de esfuerzos para mantenimiento y ingeniar cómo resolver esto, y pues prefieren irse por lo más fácil, ¿no? O lo más barato inclusive. Yo lo entiendo, ¿no? Pero pues a lo mejor a largo plazo te conviene más invertirle un poquito a este proceso con tal de no estar utilizando tanto el aire acondicionado en el futuro. Entonces esta técnica del Medio Oriente, no sé si alguna vez has estado en un cenote. Alguna vez me recuerdo que estaba caminando en una excursión, y entonces hay unos cenotes donde tú te paras en las bocas y se siente que como cuando te paras afuera del sol de Fantasías Miguelito, aquí en el centro histórico, que estás en el sol y pasas enfrente de Fantasías Miguelito y sientes así el fresquito y te quedas un rato así como para agarrar aire. Haz de cuenta que así se sentía, pero era la boca de un cenote, porque tenía entradas de aire que se refrescaban con las sombras de la cueva y con el agua, y cuando salían frío, o sea, salía frío. Entonces esa misma estrategia se la utiliza en el Medio Oriente, y pues imagínate qué espacios han de tener, ¿no? Ok, ahora vamos a suponer que tienes ok, imagínate que tienes que tienes un espacio hacia el sur, donde te estoy diciendo que no debes de poner ventanas muy altas, pero tienes un terreno que tiene un jardín muy bonito. Imagínate que tienes aquí un arbolote, tienes aquí unos arbustos, no sé, tienes un jardín bien chido, ¿no? Muy precioso.
Pero pues ya sabes que poner una ventana muy grande pues va a significar que se mete el sol. Aunque tú tienes estos elementos, pero pues no es suficiente para bajar la temperatura, o no quieres aprovechar esta vista, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es un movimiento muy sencillo. En vez de hacer la ventana alta, lo que haces es que haces la ventana un poquito más baja. ¿Sí? Entonces, cuando tú estés, si es una salita, ponle tú, y tú estás sentada o sentado en tu sala, entonces tus visuales van a ser a través de esta ventana baja. No tienes que abrir una ventanota así de piso a techo, porque pues te repito, va a ser muy caliente, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues te digo, agarras, haces una ventana baja, que además va a ser más fácil que la vegetación proyecte sombra hacia ella, y el sol que se puede alcanzar a meter, pues no es mucho, es muchísimo menos, ¿no? Es muchísimo menos. Si además le pones muro grueso o le pones una viserita, pues va a estar muchísimo más agradable y vas a poder seguir teniendo una visual muy bonita, ¿no? De tu jardín. O sea, definitivamente cuando estés parado o parada, pues a lo mejor no es lo mismo, ¿no? O sea, no vas a verla. Tu visual vendría siendo como que este sería tu cono visual, pero si es un espacio en el que principalmente vas a estar sentada o sentado, pues te conviene tener la ventana baja, la proteges del sol y no pierdes la vista que tiene, ¿no? Ahora, la vegetación también puede tener otra función. La vegetación te sirve también para dirigir el viento. Entonces vamos a poner que tienes este espacio así y tú quieres canalizar el viento. Entonces, si tú agarras, voy a dibujar como unos conos que vendrían siendo elementos de árbol. No, mejor lo voy a hacer en plano, perdón. A ver, ahí está. Ok, entonces este es mi espacio, así mi espacio. Y si yo pongo unos elementos de vegetación que tengan esta configuración, uno aquí y otro acá, entonces el viento lo canalizo hacia un solo punto. Entonces, si no me equivoco, el teorema de Bernoulli, no sé si te acuerdas del teorema de Bernoulli, pero el teorema de Bernoulli dice que cuando un líquido pasa por un espacio, mientras más pequeño, la parte central o sea, si yo corto una manguera, si la estamos viendo como de frente, el agua que pasa por esta parte viaja más rápido que la que pasa cerca de las paredes. Entonces aquí pasa lo mismo, el viento empieza a agarrar más velocidad, entonces cuando entra a la casa entra con más fuerza. Entonces la vegetación puede servir para canalizar el viento, ¿no? Entonces esto inclusive lo podemos hacer si estamos en un fraccionamiento, ¿no? O sea, si los que hicieran los fraccionamientos tomaran en cuenta estos principios, podrían hacer maravillas. O sea, podrían hacer decir, ¿sabes qué? Voy a poner unos elementos de vegetación así, voy a poner unos elementos de vegetación aquí en forma de V. Y además en estas casas les voy a decir a los usuarios, les voy a poner un área verde aquí al frente y van a tener árboles en toda esta parte de acá, ¿sí? Y si aquí además le pongo un área verde con más plantas, ¿no? Entonces el aire que yo estoy canalizando hacia estas casas se va a refrescar por la sombra que hay aquí abajo, y entonces estas casas van a tener una temperatura más agradable. Y si además yo sé que atrás va a haber más casas, o sé que aquí el sol les está pegando por acá atrás, entonces también puedo poner barreras de vegetación que sirvan para proyectar sombras.
y entonces agarro y pongo otras casitas también por acá, así. Entonces, atrás de las barreras. Entonces, puedes hacer un fraccionamiento, también puede tener este tipo de principios que pueden hacer que las casas estén más frescas y no estemos sufriendo tanto el verano, ¿no? Pero no, o sea, aquí los fraccionadores, primero lo que están haciendo es, yo sé que inclusive las casas las están haciendo más chaparritas. O sea, antes tenían 2.70 de alto, y ahorita yo sé que las están buscando hacer más bajitas. Sí, las paredes cada vez son más angostas, por lo tanto se calienta más rápido. Inclusive las habitaciones las empiezan a hacer más pequeñas, ¿no? O sea, antes la idea era que pudiera caber una hamaca, porque pues la hamaca es básica en el estilo de vida del yucateco o la yucateca. Pero ahorita, entonces eso es lo que limitaba la reducción de las medidas de los espacios. O sea, imagínate. Entonces tú vas a una casa de interés social de las más nuevas, tal vez las habitaciones siguen teniendo las dimensiones que son como 320 por 370, pero la sala y comedor las empiezan a hacer cada vez más chiquitas. Y yo sé que inclusive, no sé si ya lo hicieron, estoy un poquito desconectado de ese mundo, pero no sé si lograron hacer que las habitaciones estén más chicas, entonces ya ni siquiera una hamaca puedes tener cómoda, vas a poder tener cómoda. Entonces los fraccionadores no piensan para nada en estos principios, o sea, ellos agarran y hacen unas placas así, pero lo que quieren es billete, 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 billete. Voy a dividir mi terreno mientras más casas mejor. No me importa si el sol les va a pegar todo el día aquí en la parte del frente, no me importa si el viento viene de este lado y no lo voy a aprovechar, o sea, no me importa eso nada, o sea, no me interesa, yo solo quiero billete. Voy a fraccionar este terreno que conseguía bien buen precio porque tenía amigos en el ayuntamiento, o me aproveché de la gente que vivía aquí y les ofrecí una oferta más o menos jugosa, ¿sí? Y pues voy a sacarle provecho a esta tierra, o sea, el capitalismo a través de la tierra, ¿no? Entonces fraccionan las casas, mientras más casas mejor, porque le voy a sacar más billete. No me importa que tengan unos acabados pésimos, que tengan grietas más adelante, eso no me interesa, o sea, yo lo que quiero es sacar billete de esta tierra. Entonces, pues en qué termina, en fraccionamientos que no solamente perjudican a los usuarios, sino perjudican a toda la ciudad. Pero bueno, ¿por qué lo hacen? Pues porque pueden. ¿Y por qué pueden? Pues porque el ayuntamiento pues no está actualizado, no tiene realmente el interés de que el desarrollo urbano sea a favor del común. Tampoco estoy diciendo que se le dé prioridad al pueblo, ¿no? Tampoco se trata de eso. Pero aunque sea que se les considere más, o sea, que se considere que las personas que van a vivir ahí son seres humanos, que van a dormir, van a trabajar ahí, niños van a generar memorias, historias en esas casas, ¿no? Entonces, yo he vivido gran parte de mi vida en una casa de interés social, y antes de que la fuéramos adecuando para que fuera cómoda, era insoportable vivir en ella en temporadas de calor. O sea, realmente era muy, muy desagradable. Y eso de irse a una plaza, encerrarse donde hay aire acondicionado, pues tampoco es la mejor opción, ¿no? O sea, entonces, estos principios de diseño, tomando en cuenta el sol y el viento, se pueden aplicar a una casa o a todo un fraccionamiento. Definitivamente, todo esto, estas áreas verdes, estos dibujitos tan bonitos que estoy poniendo, va a dejar menos espacio para casas. Entonces al fraccionador pues no le conviene, porque a ellos le conviene mientras más casas mejor. Entonces poner áreas verdes más amplias, diseñar más entradas de aire y todo eso, significa cederle espacio a la vegetación y quitársela al fraccionamiento. A lo mejor si te vas a un fraccionamiento de lujo, donde ahí pues el fraccionador dice: las áreas verdes me van a permitir que yo venda más cara esta casa. Entonces el área verde se convierte en un lujo que solamente algunos pueden pagar. Entonces ahí sí vas a los fraccionamientos muy bonitos que tienen un chorro de áreas verdes, las casas están así llenas de árboles, tienen hasta lagos donde pueden jugar golf y todo eso, que está padrísimo. Si yo pudiera, pues seguramente tendría una casa por allá. No lo sé, la verdad es que tampoco me encanta la idea de vivir rodeado de ese tipo de sistemas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí lo que voy es que al fraccionador no le conviene considerar todo esto porque le deja menos tierra para vender, ¿no? O sea, siempre necesitan buscarle
exprimirle hasta la última gota, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es muy inhumano y va en contra pues de las necesidades de miles de personas, no cientos, miles, ¿no? Y si además las casas están súper mal hechas, con grietas y con horrores constructivos, instalaciones hidráulicas pésimas, instalaciones eléctricas que se quedan sin luz a cada rato, o ahorita las inundaciones que están sufriendo en las Américas, pues todo eso es por negligencia de tanto de desarrollo urbano del Estado, encargado de vigilar el desarrollo de la ciudad, como de las empresas privadas que no les interesa hacer estudios que eviten que prevengan este tipo de incidentes. ¿Y qué va a pasar con todas esas personas que ya tienen su casa inundada cada vez que llueve? O sea, ¿qué pasa si ya la terminaron de pagar? Y si no la han terminado de pagar, ¿que la van a vender? O sea, ¿te imaginas que tengas que vender tu casa que estuviste pagando, que estás pagando desde hace más de 20 años, para irte a quién sabe dónde? Porque no sabemos si en otras colonias va a empezar a pasar lo mismo. ¿Y todo por qué? Porque se permitió construir esa casa. Yo estuve en una plática de un biólogo hace más de 15 años, que él decía que esto iba a pasar. Yo recuerdo que él decía que si no nos ponemos abusados, el nivel del agua iba a empezar a subir, iba a empezar a impactar la ciudad, pero nadie le hizo caso, ¿no? Y ese es uno de tantos otros conflictos que vienen anunciando muchos científicos algunos científicos que han hecho estudios en Mérida y que no se les hace caso, ¿no? No se les hace caso, y hasta que no estemos ya en el momento de la crisis es cuando van a querer ver cómo solucionar la enfermedad, ¿no? Pero bueno, me parece que es una característica del gobierno mexicano y del pueblo también, porque a lo mejor también nosotros podríamos estar haciendo ciertas acciones para que eso no pase, pero no tenemos tiempo, interés, o no sabemos cómo, como para exigir que cambie, ¿no? Pero la verdad yo lo veo difícil. Yo sí pienso que no deberían, en algún momento el Estado sí es quien debería estar consciente de lo que está haciendo y ver a profundidad los impactos de sus acciones, ¿no? Pero bueno, con respecto a las casas de interés social, hay mucha investigación que dice que son pésimas, que no tienen consideración de las características antropomórficas del yucateco o la yucateca, y la calidad es muy pésima en comparación con los elevados costos a la cual nos venden, y además es un producto del cual no podemos reclamar con la Profeco, por ejemplo, ¿no? O sea, no existe una forma en la que tú puedas ir y quejarte de que tu casa está en malas condiciones y quieres que te devuelvan tu dinero, o la garantía por cuánto tiempo, ¿no? O sea, ahora esa garantía corresponde a la vida de los materiales, o nada más te ponen un tiempo sabiendo que el material pocos meses después se va a empezar a echar a perder. O sea, como que existen muchos huecos en esos temas que ya se están investigando. Repito el nombre de la maestra en arquitectura, María Elena Torres, de la Facultad de Arquitectura. Ella tiene una biblioteca gigantesca de investigación con respecto a casas de interés social, y ella tiene bien ubicadas las anomalías y los huecos en la normativa y en la teoría y en la práctica, que se podrían resanar y que podrían mejorar mucho la calidad de vida de las personas que habitan esas casas y de toda la ciudad en general. Porque repito, estos fraccionamientos se convierten en planchas de calor que afectan a las demás colonias, a toda la ciudad. O sea, aquí es donde empieza a entrar la parte que a mí me gusta más, que es la parte filosófica, espiritual. O sea, realmente pensamos que estamos desconectados, pero existen muchos otros elementos que nos mantienen unidos o unidas. En este caso, la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad es algo que, por más que tú vivas en una colonia distinta a otra y que tengas tu casa separada a otras casas, existen elementos que nos unen, y lo que pasa de un lado también te afecta a ti. Eso significa que estamos unidos, unidas, ¿no? Pero eso a veces como que no se percibe. Entonces, cuando ves basura en las calles, o ves gente que no le interesa el reglamento de construcción y echa sus aguas pluviales para donde sea, ¿no? O sea, bueno, desafortunadamente la casa donde yo estoy pues no tiene en consideración eso de las aguas pluviales, o echan concreto por todos lados, o talan árboles así nada más porque tiran basura, que es más una de las razones más ilógicas e incoherentes por las cuales la gente no le gustan los árboles. O sea, pero bueno,
Entonces realmente nos une, la ciudad nos une, es un espacio que habitamos. En algún momento u otro tenemos que recibir los impactos de lo que pasa en un lado o en el otro, ¿no? Ahorita con las inundaciones, pues habrá quienes dicen, ah, bueno, qué bueno que se está inundando allá, pues a mí no me interesa. Pues no sé, que no quiero ser pesimista, tampoco quiero ser alarmista, solamente estoy tratando es un ejercicio, si lo quieres llamar así, un ejercicio de pensamiento. Pero desde hace más de, ¿qué será?, 20 años, yo estoy leyendo en revistas de divulgación científica que estaban pronosticando que los polos se iban a derretir. Entonces, en el momento en que esos polos se fueran a derretir, el nivel del mar iba a subir hasta 7 metros. Y que las ciudades que iban a verse más afectadas por eso eran las ciudades que estaban cerca del mar. Para nosotros, aunque no estamos como Progreso, pero sí estamos muy cerca del manto freático. Entonces, acuérdate, el mar no está separado del manto freático, existen conexiones subterráneas. Entonces, todo lo que las afectaciones que haya en el mar se van a reflejar en el manto freático. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado para prevenir el posible escenario de que el nivel del mar se eleve y entonces se empiecen a inundar más calles de la ciudad? O sea, ¿cuál va a ser la respuesta que va a hacer, que va a poner el Estado para solventar ese problema? Ahora, ¿lo va a solventar cuando ya estemos allá? O sea, significa que en algún momento, así como les pasó a la banda de las Américas, un día vas a despertar en una lluvia y todos tus muebles, tu instalación eléctrica, toda tu casa va a estar inundada. Y esa inundación no va a durar un día ni dos, puede durarte más de una semana. ¿Ok? Entonces, te va a decir el ayuntamiento, no te preocupes, vamos a hacer alcantarillado y vamos a canalizar esas aguas. Pues sí, pero mientras ya me jodiste mis bienes o parte de mis bienes, ¿no? Ya se jodieron, no ellos, pero sí se jodieron parte de mis bienes porque no se hicieron medidas de prevención ante esta situación. O sea, al final de cuentas, el impacto lo vas a recibir, o lo vamos a recibir, ¿no? Yo no es que me esté sacando de la dinámica, porque yo vivo al norte. Entonces, ese impacto lo vamos a recibir, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Vamos a aguantarnos y bueno, pues ya se echó a perder mis muebles, mis electrónicos, mi casa ya se humedeció horrible, voy a tener que quitar el aplanado de todas mis paredes porque se llenó de moho o se cayó, ¿no? Como se mojaron mis instalaciones eléctricas, pues se van a empezar a oxidar, entonces significa que voy a tener que cambiar mis instalaciones eléctricas. Si no me puse abusado, mi computadora, mi tele, mi ropa también ya se echó a perder. O sea, ponte a pensar en todo lo que puede pasar si se llega a empezar a inundar las calles, que a lo mejor pone tú que el ayuntamiento se pone las pilas y lo soluciona, pero mientras ya te jodió y tú ya tuviste que desembolsar ahí una la nota para recuperar todo lo que se echó a perder por esa inundación. Ahora, en el centro histórico lo que está pasando es que hay casas que tienen pozos compartidos y esos pozos compartidos, ahorita que hubo las lluvias, rebosaron, ¿no? Entonces no creo que sea lo único que vaya a empezar a pasar. O sea, a lo mejor de repente vamos a empezar a ver charcos más grandes, más profundos en otras partes de la ciudad, que ya los estamos viendo, pero según las estimaciones científicas cada vez van a ser más hondos. Entonces, bueno, aquí es donde empiezan a aparecer un montón de problemas o varios problemas que no se están tomando en cuenta y que no se están solucionando. Entonces, definitivamente el Estado está haciendo algunas cosas en la ciudad, pero es maquillaje. O sea, es maquillaje y se ponen a darle mucho énfasis a parques que definitivamente son necesarios y a pendejadas como el paso deprimido que, bueno, ese dinero que nosotros pagamos, que nos van a devolver, o sea, es un producto defectuoso. ¿Dónde está la instancia? ¿Dónde está la Profeco a la cual puedes tú decir, el Estado me dio esta solución urbana defectuosa y quiero que me devuelvan mi dinero? Eso no existe, o sea, eso no existe, eso es dinero perdido, o sea, es dinero que cuando tú lo estás pagando de tus impuestos se da como que a fondos perdidos porque ya no lo vas a recibir de regreso. Entonces, pues bueno, creo que ya voy a tratar de pararle aquí porque de aquí me puedo seguir con muchos otros temas que me parece importante que se deben de platicar. Y pues bueno, con este video lo que yo trataba era
pues de compartir estos conocimientos, o sea, que sepamos o que sepan, las personas que vean este video, que sepan que existen formas de mejorar el clima de tu casa. Hay unas estrategias más efectivas o efectivas a más corto plazo que otras. Hay unas que requieren más inversión, otras menos. Hay otras que puedes hacer en tu casa estando ya una vez hecha, y otras que tú puedes tomar en cuenta cuando vayas a empezar a diseñar tu casa, o cuando vayas tú a escoger una casa que vayas a rentar. Pues vale la pena que sepas dónde le pega el sol, porque significa que va a ser una casa que va a estar muy caliente, y por lo tanto el aire acondicionado, la cuenta de luz te va a salir cara si necesitas el aire acondicionado. O inclusive si tienes un negocio, hay locales comerciales que están apuntando todos hacia el poniente y son súper calientes, y ves como los empleados y los clientes sufren un montón en esos lugares porque el sol está todo el día. Entonces tienen que poner un aire súper fuerte, y pues les llegan unos cuentotes que para qué te cuento, ¿no? Entonces estos conocimientos te sirven inclusive hasta para elegir la casa que vas a rentar o el local que vas a rentar. Todo depende de tu presupuesto, de tu tiempo, de tu interés, ¿no? Ahora, si tú no te quedó claro lo que dije, fue muy rápido, muy técnico, porque pues bueno, eran muchas cosas que quería abarcar en muy poco tiempo, que de hecho el video ya quedó bastante largo. Pero si tú quieres que yo vaya a tu casa, ¿no? Y que te haga como un diagnóstico, o sea, puedo ir a visitarla y te puedo dar unos tips, te hago unos bocetitos de cuáles son las paredes más calientes, las más frescas, o qué soluciones puedas hacer, así como un diagnóstico muy sencillo. Pues contáctame y pues nos agendamos una cita. Ahora también, si quieres un proyecto, también lo podemos armar. O sea, ¿sabes qué, Pablo? Quiero remodelar mi casa y me gustaría que la remodeláramos tomando en cuenta todos estos principios de sol y viento. O también, si piensas construir tu casa y quieres un diseño en el cual se consideren todos estos temas, pues también lo puedo hacer. Entonces, pues ahí mis datos están en mis redes sociales, por si se te ofrece. Y si no, y vas a contactar a un arquitecto o arquitecta que lo haga, pues está bien que sepas todo, que existen estos principios, y se los exijas, así como le exiges al dentista, o así como le exiges al mecánico, o a la vendedora de ropa, ¿cómo se dice? De ropa tradicional, al que le quieres regatear unos cuantos pesos. Así como en esa misma exigencia, pues al arquitecto, arquitecta, ingeniero, ingeniera que vaya a hacer tu casa, pues pregúntale: oye, ¿estás tomando en cuenta mi soleamiento, mis vientos? ¿No? O sea, porque luego te venden unos proyectos que se ven hermosos, pero no son para nada funcionales, ¿no? O sea, yo veo proyectos así con unas ventanotas que digo, qué desperdicio de billete, la verdad. O sea, yo no digo qué bonito, digo qué desperdicio de billete. O sea, es una lástima, porque con ese presupuesto se pueden hacer cosas muchísimo más adecuadas a este clima. Entonces es importante que sepas todo esto para que tú exijas que se tomen en cuenta estos elementos, ¿no? Y pues puedas asegurarte una calidad de vida mejor, ¿no? La verdad es que una casa es donde tú vas a pasar una gran parte de tu tiempo, de tu vida, y pues lo mejor es que sea lo más cómodo y a gusto, ¿no? Y si tú le estás invirtiendo un billete, pues que esté bien utilizado y no se vaya a la basura y después se refleje en que tengas que estar pagando cuentas exorbitantes de luz, ¿no? Porque es imposible dormir o trabajar o estar en esos espacios sin que estés sudando, ¿no? O se te esté metiendo el agua, o te esté dando el sol en la cara, ¿no? En fin, pues muchísimas gracias. Si me acompañaste hasta este punto, te lo reconozco, porque pues duró bastante. Te invito a que leas mi novela gráfica en una aplicación mexicana que se llama Central Ficción. Así se llama, Central Ficción, con X, ficción con X, no con doble C, sino con X. Descargas la app, es gratuita, la descargas en tu celular y ahí buscas mi novela gráfica Post Viva, ¿sale? Y si te suscribes y para que te llegue el aviso de que ya subí el segundo volumen, pues estaría buenísimo, ¿no? También te invito a que pases a ver
mi Instagram, arquitecto.pablomoctezuma. De hecho va a estar apareciendo en la parte de abajo de este video para que lo puedas ver. Y también dale like, suscríbete para que veas mis dibujitos. Y en Facebook también, si me quieres seguir, también tengo Facebook con el mismo nombre, arquitecto.pablomoctezuma. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, agradezco muchísimo tu tiempo, tus orejas. Y hasta pronto, bye.